Buenos días o buenas tardes, según la ciudad donde ustedes se encuentren conectados. En mi caso, los estoy saludando desde Buenos Aires y les doy la bienvenida y muchas gracias por sumarse a esta reunión que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria con la Universidad Tecnológica del Salvador. Esta reunión forma parte del ciclo Universidad Innovadora en el que estamos compartiendo, buenas prácticas en tendencias educativas. Este es el cuarto encuentro del ciclo y para socializar el tema de la presentación de hoy, la educación virtual y sus paradigmas, una oportunidad en tiempos de crisis, la hemos invitado como expositora a la magíster Carla Martínez de Ardón, directora de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de El Salvador, a quien tendremos el gusto de escucharla seguidamente y a quien le agradezco su disposición para acompañarnos en esta mañana. Sabemos que la educación virtual rompe las barreras del tiempo y del espacio y es en medio de esta pandemia a nivel global que la educación en línea se vuelve una oportunidad. Sobre este tema reflexionaremos con nuestra invitada. Luego de la exposición habrá tiempo para responder a las preguntas de los participantes. Recuerden que pueden usar el chat en todo momento. También le doy la bienvenida a quien me va a acompañar en calidad de moderadora, la licenciada Claudia Santiago, coordinadora académica en la Universidad de Belgrano, quien nos va a compartir el currículum de nuestra expositora. Muchas gracias y adelante, Claudia. Bueno, con gusto les comento que vamos a escuchar la disertación de Carla Patricia Martínez de Ardón, quien, como ya nos comentó Estela, es directora de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde además se ha formado. Dentro de sus méritos podemos comentar que Carla es licenciada en Administración de Empresas, con especialización en computación. También ha tenido varias menciones de posgrado. Especialmente vamos a designar su maestría en docencia universitaria y otra maestría en administración de negocios. Y en la actualidad se encuentra desarrollando su doctorado en investigación educativa. En esta oportunidad, en convenio con la Universidad de Alicante de España y la Universidad Tecnológica de El Salvador, de la que forma parte. Es un gusto para nosotros poder escuchar tu disertación sobre este tema que tanto nos está involucrando día a día en este momento. Así que te escuchamos, Carla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, un gusto. También, Estela, gracias también porque nos has permitido, en coordinación con la Universidad Tecnológica de El Salvador, el poder generar estos espacios. Damos también, bueno, que es oportuno mencionar también la oportunidad que nos brinda la Universidad Tecnológica en conjunto con la Dirección de Relaciones Internacionales que la doctora Blanca Ruth Dorantes coordina, y justo pues por las actividades y el desarrollo de la Dirección de Relaciones Internacionales es que podemos tener oportunidades como estas y poder compartir pues las experiencias. Pues es un gusto para mí, en nombre de la Universidad Tecnológica, el poder en esta mañana compartir las experiencias en cuanto a este tema tan importante que es la educación virtual. Estela, no sé si me ayuda a poner la primera lámina, por favor. Sí. La primera diapositiva. Vamos, ok, ya la estoy moviendo aquí. Vamos a ver.
Bien, entonces en esta mañana vamos a estar conversando un poco sobre lo que es la educación virtual y sus paradigmas y cómo esta oportunidad, cómo aprovecharla como oportunidad en estos tiempos de crisis. Bien, quiero comenzar compartiendo una lámina en la cual quiero hacer mención de lo que la educación virtual es y no es, ¿verdad? Porque muchos maestros, muchos docentes consideran que la educación virtual es nada más pasar los contenidos que están diseñados para ser impartidos en forma tradicional y montarlos en una plataforma. Muchos tienen esa idea, pero educación virtual no es eso. Educación virtual va mucho más allá. Educación virtual requiere de una planificación bajo esa modalidad. Entonces, es importante poder tener y dominar esos conceptos y esas definiciones de lo que es educación virtual, ese conocimiento. Algunos le llaman e-learning, otros le llaman educación a distancia, educación en línea, educación virtual, educación online. Estamos hablando siempre de lo que es aplicar el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, basándonos en plataformas tecnológicas y haciendo uso de herramientas y recursos tecnológicos y estar y romper las barreras de tiempo y espacio y estar comunicados con nuestros estudiantes, 2, 3 o más personas y estar conectados a través de una computadora, conectados a internet. Bien. Como les decía hace un momento, la educación virtual y sus diferentes elementos deben tener diversas fases que yo he presentado en esta presentación, valga la redundancia, con base a mi experiencia. Cada uno de ustedes, bueno, desde su propia perspectiva, podrá considerar las diferentes fases o los diferentes elementos. Sin embargo, puedo mencionar que los elementos de la educación virtual prácticamente los he considerado en lo que es la parte de la planificación. Aquí en esta presentación no aparece, ¿verdad? El texto, no sé por qué aquí se ha borrado, pero en esta primera parte yo le llamo lo que es la fase de la planificación, en la cual es importante que para que exista un proceso de educación en entornos virtuales de aprendizaje y que podamos tener éxito, es importante partir de una buena planificación, en la cual tienen que ver diferentes elementos, como lo son la currícula, el perfil de ingreso y egreso del estudiante. Es aquí donde definimos cuáles son esos requisitos o esos presaberes o esas habilidades al menos básicas que debe contar el estudiante que quiere ingresar a una educación en entornos virtuales. Es importante también planificar en esta fase, planificar ese modelo educativo con el cual vamos a desarrollar los diferentes contenidos y las diferentes estrategias a aplicar en nuestro proceso. Por ejemplo, también, ¿qué tipo de competencias son las que se esperan desarrollar a lo largo de la formación, en este caso, universitaria? ¿Cuáles serían esos recursos a utilizar? Estamos hablando de recursos no solamente financieros, sino que también estamos hablando de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de recursos bibliográficos, diferentes recursos que van a apoyar el proceso educativo en entornos virtuales de aprendizaje. Planificar esas diversas estrategias de aprendizaje que vamos a aplicar a lo largo de todo el proceso. Teniendo como base estos elementos, pasamos a la siguiente fase. En este sentido, estamos hablando de la fase de la ejecución, donde
toma un papel muy importante cada uno de los siguientes elementos, como son el tutor, porque en entornos virtuales de aprendizaje estamos hablando de un tutor que es el profesor quien está a cargo del curso. Este tutor debe tener un perfil idóneo, un perfil adecuado, un perfil definido para poder transmitir, para poder desarrollar los contenidos, para poder generar espacios de aprendizaje, y debe tener ese dominio también, al menos básicos, de todos los recursos, de recursos tecnológicos y diferentes herramientas tecnológicas. Debe tener esa habilidad de navegar en Internet, de poder dominar herramientas, decíamos, herramientas digitales, tener la habilidad de poder generar y crear materiales y recursos propios, recursos audiovisuales, y de generar espacios para que exista un aprendizaje colaborativo. Entonces, el tutor debe tener ese perfil también adecuado a entornos virtuales. De igual manera, el estudiante que desarrolla su aprendizaje en ambientes virtuales debe tener también un perfil muy especial, un perfil en el cual como principal elemento debe haber una automotivación, debe haber una motivación intrínseca en este estudiante, debe haber un interés genuino en el alumno para poder estudiar bajo esta modalidad. Este alumno virtual también debe ser autodidacta, debe ser proactivo, debe ser con la habilidad de generar programas o una programación u organización de su agenda de estudios. Debe ser un alumno en el cual también sea empático y que pueda desarrollar habilidades de socialización con sus compañeros, con sus maestros, y llevar una comunicación asertiva en este tipo de ambientes o en este tipo de modalidad. Un papel también o un elemento importante es el diseño instruccional, que es nuestra ruta, es nuestra guía, es nuestra base de cómo vamos a ir desarrollando cada uno de los contenidos que se han planteado en lo que es la currícula o el plan de estudio. Ese diseño instruccional para algunos puede ser el programa educativo que va marcando día con día cuáles van a ser esas sesiones de trabajo, que van a ser esas sesiones en el aula. Ahí es donde está diseñado cuáles son esas técnicas o esas estrategias o esas metodologías para poder aplicar en ambientes virtuales de aprendizaje. Otro elemento importante también es la plataforma tecnológica, es decir, esa plataforma en la web donde va a estar montada el curso, el programa, la asignatura, es donde va el estudiante a ingresar y poder acceder en cada uno de sus cursos o en cada uno de sus asignaturas. Debe haber también una tutoría que puede ser desarrollada. Esas funciones de tutor también pueden ser desarrolladas por el mismo profesor o tutor, o también pueden desarrollarse por un tutor auxiliar que esté desempeñando o que esté desarrollando funciones de acompañamiento y asesoría para poder orientarle y solventar las dudas que el estudiante pueda tener. También los ambientes y los espacios de aprendizaje es otro elemento. Si bien hablábamos de una plataforma tecnológica, pero también otros recursos adicionales o fuera del aula o el salón de apoyo, en este caso un aula virtual, también otros espacios que puedan generar aprendizaje, otros recursos, otros sitios en los cuales los estudiantes en entornos virtuales puedan echar mano de todos los recursos y las herramientas necesarias para poder adquirir
los conocimientos y las competencias. Así como también considero que puede ser importante que la institución que brinda una educación virtual, también las demás unidades estén acompañando en los diferentes procesos administrativos a los estudiantes virtuales. Es decir, que no solamente el profesor de su asignatura virtual sea el único contacto que el estudiante tenga, sino que también existen otras unidades que estén apoyando en el proceso administrativo de los alumnos, porque ellos generalmente, el estudiante virtual tiene ese concepto de que al momento de estudiar una carrera en modalidad virtual, piensa que va a estar solo y que cualquier duda que pueda surgir sobre un proceso administrativo, él piensa, ¿y entonces a quién voy a acudir? Es ahí donde la institución también debe generar oportunidad y debe generar que las demás unidades administrativas también puedan estar orientando o puedan estar brindando información a estos estudiantes virtuales. Entonces, en el momento de la ejecución, serían estos elementos que he considerado que pueden ser muy importantes y que pueden ser de gran ayuda para que el estudiante en modalidad virtual pueda desarrollar su proceso educativo exitosamente. Luego, una tercera fase que yo le he llamado evaluación. No significa esto que hasta el final del proceso vamos a estar evaluando, sino que desde la primera fase podemos estar evaluando en la planificación cada uno de los elementos. Pero en esta tercera fase del proceso de evaluación, he considerado que algunos elementos de importancia sí pueden ser la búsqueda de la calidad, pero con diseños, con indicadores que estén diseñados, con indicadores de calidad que estén definidos. Y esto depende de cuál sea ese perfil de ingreso y egreso que querramos obtener. Estos indicadores dependerán también de cuál sea ese modelo educativo que estamos implementando y qué es lo que se espera obtener o alcanzar al final del proceso. ¿Cómo serán estos alumnos que estarán egresando después de un curso, de una asignatura o de una carrera virtual? ¿Qué es lo que se espera? Entonces, estos indicadores de calidad también es importante que desde el principio estén bien diseñados y que nos permitirán evaluar el proceso para obtener un producto de calidad. Estos indicadores también de calidad tienen que ver con ese proceso constante de investigación, con el diseño de sistemas e instrumentos de evaluación, poder analizar esos resultados que se obtengan de esta investigación o de esta observación que pueda realizarse como eje transversal desde el principio hasta el final de la carrera, hacer como una investigación longitudinal en la cual se pueda estar evaluando los perfiles de los candidatos que inician o que se inscriben en la universidad, hacer una evaluación diagnóstica, a la mitad de la carrera poder hacer otra evaluación para conocer los alcances o los conocimientos desarrollados y las competencias desarrolladas a la mitad de la carrera, y luego cuando el estudiante egresa, hacer otra prueba y entonces conocer cómo ha sido ese proceso de avance desde un principio hasta el final de la carrera cuando el estudiante está egresando. Analizar esos resultados, elaborar un diagnóstico y hacer recomendaciones para poder ajustar el proceso en esa búsqueda de la calidad
mencionando que la evaluación está presente, debe estar presente, esa búsqueda de calidad, esa evaluación de la calidad debe estar presente desde un principio a fin. Y luego, después de las recomendaciones, bueno, hacer los ajustes necesarios al proceso y volver a iniciar el ciclo, ¿verdad? Volver a iniciar el proceso de educación virtual. Entonces, con esta lámina prácticamente he querido presentar, como les decía desde un inicio, la experiencia, o al menos conversar o compartir sobre mi experiencia vivida en cuanto a mi proceso de investigación de doctorado, y también con base a mi experiencia como docente virtual, como alumna virtual que he sido en algunos programas en mi formación académica, y también pues como docente virtual, y que en la Universidad Tecnológica nosotros también impartimos pues carreras totalmente virtuales, y ya llevamos a la fecha una buena cantidad de alumnos que están egresando, que han egresado. Entonces, surge pues la necesidad de poder evaluar en qué medida nuestros alumnos egresados de carreras virtuales desarrollan o no las competencias que demanda el mercado laboral, ¿verdad? Entonces surge esa necesidad para poder investigar sobre esos resultados de esos alumnos graduados en modalidad virtual. Entonces, esos elementos son los que se han considerado en el proceso. Decíamos también en un inicio que a la fecha, en pleno año, ¿verdad?, 2021, todavía existen algunos mitos sobre la educación virtual. Todavía existen paradigmas, existen temores, existen ideas un tanto equivocadas en lo que es educación virtual. Entonces, quiero hablar un poco acerca de estos mitos y realidades de lo que es la educación virtual. Algunos paradigmas más frecuentes que al menos en nuestra realidad y he podido escuchar y he podido conocer, ¿verdad?, que algunos todavía están con una idea, todavía tienen una idea y manifiestan que la educación virtual, el proceso educativo en la educación virtual no es efectivo. Eso piensan o eso consideran algunos todavía. También algunos manifiestan que la educación virtual no tiene potencial, es decir, que no es exitosa, que eso no va a llegar más allá. Bueno, ya vamos a ver más adelante cómo algunos estudios realizados no solamente en América Latina, sino que también, bueno, en Estados Unidos, cómo avalan y cómo demuestran que la educación virtual está creciendo a pasos agigantados y es, bueno, es una modalidad que todos los que estamos conectados en esta mañana, en esta conferencia, pues en más de alguna ocasión, pues ya hemos tenido una experiencia de recibir algún curso o alguna clase en modalidad virtual. Bueno, esta reunión es ejemplo, pues, de cómo se puede la educación virtual, cómo la tecnología es una oportunidad para poder continuar formándonos. Algunos dicen que en la educación virtual no hay socialización. Piensan que la educación virtual, el estudiante está solo. Piensan que no hay comunicación, consideran que no hay en estos momentos así como una oportunidad para que ellos puedan conversar o para que puedan conocer a otros alumnos en esa modalidad. Otro paradigma es que dice que la educación virtual demanda más tiempo y voy a tener que estar conectada las 24 horas del día
Bueno, si sabemos organizarnos, ya vamos a ver que no es necesario que podamos estar, que tengamos que estar, ¿verdad? Pasar conectados las 24 horas del día, los 7 días a la semana. También dicen que en la educación virtual es imposible evaluar el aprendizaje. Es otro de los paradigmas que más frecuente se menciona, que no se puede evaluar en qué medida el estudiante está aprendiendo, ¿verdad? Además, otros piensan que la inversión en tecnología es demasiado onerosa, necesito hacer una gran inversión tecnológica para poder estudiar de forma virtual. Pues tampoco, ¿verdad? Ya vamos a ver, no es cierto. También otros dicen, para estudiar de forma virtual yo necesito ser un experto en tecnología y tener certificaciones y tener estudios, ¿verdad? Ahí de programación, de manejo de tecnología y todo lo demás. Pues no es necesario que sea experto o experta, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos requerimientos básicos. También dice que la educación virtual es solo para jóvenes. Pues no, la educación virtual, ¿verdad? Está accesible para todo aquel que quiera tomar esta oportunidad y seguir aprendiendo. Algunos dicen que si estudio en una modalidad virtual va a ser difícil obtener un empleo. Por eso mismo que tienen ese temor y piensan que un estudiante virtual no tiene las competencias que demanda el mercado laboral. Tienen miedo a lo desconocido. Realmente uno de los paradigmas más difíciles es ese esquema mental en el cual se tiene miedo a una experiencia desconocida. Y ahí he marcado este paradigma principal, y es que estamos arraigados todavía, hay un arraigo a lo tradicional. Hay un arraigo a que venimos trabajando tantos años en una modalidad tradicional que nos cuesta despegarnos en la forma tradicional y salir de un aula de 4 paredes donde el docente es el centro del proceso educativo, y ya no es así. El centro del proceso educativo es el estudiante. En el modelo actual, en lo que es la educación virtual, el estudiante toma un papel importante en el cual él es el centro del proceso educativo. El estudiante es el que juega un papel importante en el que debe descubrir. El estudiante es quien debe generar ideas, quien debe generar soluciones, quien debe generar oportunidades para resolver problemas. Es el estudiante quien toma ese rol, ese papel central en el proceso educativo. Él es el que crea, él es el que diseña, él es el que comparte experiencias y genera también una comunicación, un aprendizaje colaborativo con sus demás compañeros. Entonces, vemos cómo estos paradigmas realmente pueden borrarse, pueden cambiarse, porque la educación virtual sí es efectiva. La educación virtual día a día tiene mayor demanda. Es un gran potencial para mejorar las competencias requeridas para el egresado. La educación virtual ofrece herramientas que coadyuvan al éxito profesional. Y es que un estudiante virtual, por lo mismo que ya mencionábamos de su perfil, de su autodisciplina, de su organización, de su motivación intrínseca, entonces lleva una serie de herramientas que cuando este estudiante va al campo laboral, entonces lleva un bagaje de experiencias, un bagaje de conocimientos en cuanto al dominio de nuevos recursos y de nuevas herramientas tecnológicas.
además lleva también o desarrolla habilidades para poder resolver problemas por sí mismo y poder resolver problemas también en equipo. Vemos entonces que la educación virtual sí está abierta, pero no solo para jóvenes, no solo para generación X, generación Z, sino que para los millennials, para todas las generaciones, jóvenes, adultos y también, ¿por qué no decirlos? Aquellos ya que pasamos de los 30, ¿verdad? Ya, y que siempre podemos nosotros, siempre que tengamos ese deseo, ese espíritu de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, no, ahí están las herramientas tecnológicas dispuestas para que todo aquel que quiera aprender, que quiera seguirse esforzando, que quiera seguir aprendiendo, pues lo pueda hacer. Entonces, la educación virtual no es solo para jóvenes, sino que también para niños, jóvenes y adultos. Un estudio que realizó una consultora en Estados Unidos nos muestra que cómo es esa disposición, esa aceptación que tienen las personas acerca de la educación virtual. Y vemos aquí algunos factores importantes en los cuales nos dice que todos los encuestados dicen que los contenidos tienen una gran importancia al momento de elegir una formación o un curso virtual. El 78% considera que que es muy importante la variedad de los contenidos del programa, y también un 67% considera que es muy importante la calidad de estos contenidos, ¿verdad? Entonces, en la calidad de los contenidos acerca de, o en cursos de educación en modalidad virtual. Este estudio también menciona o también identifica, ¿verdad?, que al menos el 40% de los créditos para estudios online también es importante. Consideran que los créditos son importantes en los cursos de educación virtual o en este caso de cursos de educación continua. También otro punto importante es que al menos de los encuestados, al menos el 83% durante esta encuesta se realizó en el 2017, nos dice que al menos el 83% ha tomado un curso de educación virtual o un curso online en ese año. De los diferentes recursos que los estudiantes virtuales prefieren, dice que un 39% prefiere documentos que puedan leer y que puedan ver. Algunos también, el 33%, prefiere recursos como webcast o streaming de los eventos, ¿verdad? De los eventos realizados o de las clases en persona. Luego también el 33% dice que prefiere recursos como webinars, que sean recursos de audiovisuales. Entonces, vean que todos estos recursos que ofrece esta modalidad virtual, bueno, pues tiene una buena aceptación, bastante aceptación. Además, también decir que los encuestados mencionan que al momento de elegir un curso de modalidad online, ellos lo toman, el 22% dice que toman este curso por conveniencia y el 18% se inclina por calidad. Entonces vemos cómo
esos dos aspectos o esos dos factores de conveniencia y calidad están a la cabeza de aspectos como el costo de ese curso y también el facilitador. Es decir, que ellos se interesan más al momento de elegir un curso en modalidad virtual, se enfocan más en la conveniencia y en la calidad. ¿Qué tanto les conviene este curso? ¿Qué tanto les va a ayudar en su trabajo, en sus actividades diarias, en sus gustos y preferencias? También qué tanto les conviene tomar este curso, digamos, online para fortalecer sus conocimientos o sus habilidades en una carrera probablemente que están estudiando. Dice también que estos cursos que ellos toman pueden durar sus clases entre 30 minutos y 2 horas. Y ahí también hay un promedio de días en los cuales ellos más se les hace propicios para poder estudiar un curso en modalidad online. Destaco de esta lámina esos aspectos en los cuales dice que conveniencia y calidad son los factores o los aspectos que más capturan o llaman la atención en los usuarios de cursos online. Esto nos da una pauta a nosotros si diseñamos algún tipo de programa de educación en línea para que se pueda pues analizar o investigar qué tan conveniente podrá ser nuestro curso, ¿verdad? Y apostarle bastante a que los recursos en ese programa sean de calidad, porque son los aspectos que más llaman o captan la atención en los participantes de cursos online. Luego, este estudio que se hizo en Colombia nos dice que la educación virtual, bueno, hay un promedio de edad de 32 años en las cuales esta gente prefiere educación virtual, y la educación presencial, bueno, un promedio de 25 años. Vemos cómo, con base a este estudio, en realidad la educación virtual no es solo para los jóvenes, los adolescentes, ni para los niños, sino que vemos ahí que allá es un promedio de gente más adulta quien también está optando por cursos en modalidad online. En la educación virtual hay un 37% de hombres que estudian en esa modalidad y un 63% que son mujeres las que estudian en modalidad virtual. Versus la educación presencial, que es un 48% de hombres que estudian en modalidad tradicional o presencial y un 52% de mujeres. Entonces, pasamos rápidamente. Algunas de las nuevas herramientas para la educación virtual son las plataformas LMS, que son esas plataformas que permiten la gestión de la educación virtual. Y también otra de las nuevas herramientas son estos mega ambientes, estos ambientes voxel en los cuales a los salones de aula virtual se incorpora tecnología 3D. Vamos a ver más adelante un poco acerca de ese detalle. Los LMS, bueno, estas plataformas o ambientes virtuales de aprendizaje ya conocidas por todos nosotros, por decirlo así, son estas herramientas que nos permiten gestionar las aulas. Nosotros les llamamos las aulas virtuales o los salones virtuales. Moodle, por ejemplo, es una plataforma muy conocida para poder impartir cursos o clases en modalidad online, y este tipo de herramientas apoyan y articulan herramientas educativas de todo tipo y permite realizar actividades síncronas y asíncronas.
Ahí tenemos ejemplos de actividades síncronas como chat y videoconferencias o asíncronas como foros, tareas, wikis, etc. Luego, algunos ejemplos de plataformas LMS. Por ejemplo, conocemos algunas de estas, unas que son pagadas y otras que son plataformas libres. Luego, lo que es el mundo voxel, un escenario digital en 3 dimensiones en el cual permite utilizar como herramienta en las aulas virtuales experiencias de realidad, experiencias virtuales como si fueran reales. Esto nos ayuda en diversas áreas de la educación como o en diferentes áreas profesionales o diferentes áreas como lo son la medicina, carreras como por ejemplo de diseño, arquitectura y generalmente esta tecnología voxel nace o se origina en estas herramientas para los videojuegos. Entonces, esta herramienta es la que se trae a lo que es el área de educación y lo que antes eran los píxeles ahora pasa a tecnología voxel donde presenta la información o los datos, las imágenes con tecnología 3D para poder generar aplicaciones virtuales en los estudiantes y hacerlos como que fueran casos reales, donde muestra datos de modelos, superficies, anotaciones, en este caso en el área de la medicina, decíamos, también en el área de la arquitectura y del diseño y otras áreas para que los estudiantes en ambientes virtuales de aprendizaje puedan tener experiencias casi reales y que ellos puedan practicar. Otras nuevas tendencias para la educación virtual es la inteligencia artificial, y es que la educación virtual también promueve el aprendizaje colaborativo. También se está desarrollando mucho la realidad virtual para salones virtuales, ¿verdad? De apoyo a las carreras y una realidad mixta. Pero sobre todo, como nueva tendencia se tiene que promueve el autoaprendizaje, donde el estudiante virtual desarrolla esa habilidad de autoaprendizaje, de programarse uno mismo en sus horas de estudio, en sus jornadas de estudio, en sus hábitos de estudio. Entonces, esto permite desarrollar esta habilidad de autoaprendizaje en los estudiantes en modalidad virtual. Compartirles rápidamente nuestra experiencia hoy en medio de esta pandemia, cómo es que la educación virtual ha venido a ser una oportunidad para que tanto tutores, tanto maestros como estudiantes hayamos aprovechado estas herramientas virtuales para continuar desarrollando nuestro proceso educativo. Y bueno, nadie se esperaba, ¿verdad?, de enfrentar a esta pandemia, nadie estaba preparado. El sistema educativo suspendió las clases presenciales en los diferentes niveles, básico, educación media y también educación superior. Durante el proceso nosotros identificamos muchas limitantes, ¿verdad?, para pasar todo lo tradicional y pasarlo a lo que son ambientes virtuales de aprendizaje, y se ha comprobado que la planificación presencial no es funcional en la educación virtual. Todos los actores del proceso educativo han realizado un máximo esfuerzo para superar esta crisis y también que todavía estamos superando las limitaciones sin detener el proceso educativo. Esta es una gráfica que muestra más o menos cómo ha sido nuestra experiencia desde que inició la cuarentena
nuestra experiencia en la universidad de cómo al momento de que se decretó una cuarentena domiciliar y el ambiente se veía seco, ¿verdad? Difícil, el ambiente se veía, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Todo pasarlo a las clases tradicionales, ahora montarlo en herramientas digitales, pero había que hacer una adaptación, había que hacer ajustes, habían que los materiales de clase, las actividades, los simuladores, echar mano de todas esas herramientas. Y fue así como se dio una capacitación a los docentes a tiempo completo, se activó el protocolo de educación virtual, se puso a disposición el acceso a los materiales de clase en todos los grupos, en todas las asignaturas de las diferentes carreras. Se habilitaron también las plataformas virtuales de aprendizaje, se utilizó también nuevas herramientas y recursos tecnológicos. Es decirles que el proceso educativo no se ha detenido y que durante el proceso, bueno, ya casi vamos para 3 meses, ¿verdad? En esta cuarentena domiciliar, estamos cerrando ciclo académico hoy en esta primera semana de junio. Bueno, y ahora por estas lluvias, imagínense, por esta tormenta tropical, también esta semana se ha suspendido una semana de clase y bueno, en estos momentos estamos, ¿verdad? Echando mano de esas actividades. Luego, decir también que esta planta, todo este proceso ha sido acompañado y ha sido apoyado por la planta docente. El personal académico y administrativo de la universidad ha estado apoyando al 100% durante todo este proceso y el proceso educativo no se ha detenido. Entonces vemos cómo cada uno de estos factores y cada uno de estos elementos, ¿verdad? Son muy importantes para que al final el proceso tenga o sea exitoso. Decirles que hoy en día maestros y estudiantes hemos desarrollado nuevas habilidades en el uso de las TIC. Así que esta ha sido nuestra experiencia, ¿verdad? Que hemos vivido por el COVID y decir que las oportunidades están. Si unos han visto esta situación o hemos vivido esta situación como una crisis, bueno, también podemos verlo desde la perspectiva que esto también ha generado oportunidades. ¿Oportunidades para quién o para quiénes? Para todo aquel que quiera innovar, para todo aquel que quiera investigar, superarse, crecer, aprender, compartir, para todo aquel que está deseoso de crear, de generar conocimientos, de enfrentar nuevos retos y de alcanzar sus metas. Quiero traer también cómo esta maestra de educación básica manifiesta que esta crisis también ha sido una experiencia para ella. Y ella es una maestra, la vi ahí en las noticias, que ella es una maestra de educación básica. Y de palabras de ella, yo la cito y dice que los niños, dice la maestra, los niños ya nacieron en la era digital. Y los maestros debemos estar al día para facilitar las clases. En esta emergencia ha sido una gran oportunidad para demostrar nuestros conocimientos y poner en práctica esa formación digital que hemos recibido. Dice la maestra, en este caso del Ministerio de Educación de El Salvador, ha capacitado a estos maestros de educación básica y me pareció muy bien el poder decir cómo esta maestra ha podido desarrollar y tomar esta crisis como una oportunidad.
rápidamente, ya para finalizar, dice otras oportunidades que ha generado esta crisis. Bueno, la reducción en la contaminación ambiental. Esta crisis también ha permitido que familias puedan estar más unidas, ha permitido hasta cierto momento un descanso, ¿verdad? Del trabajo, de nuestros quehaceres, y hemos podido tomarnos tal vez un momento para descansar, para reflexionar, para valorar lo que amamos, para aprender algo nuevo, para emprender, porque de esta situación ha salido también muchos emprendedores, es de mencionarlo, ¿verdad? Pero sobre todo, este momento de crisis es el que nos ha permitido redescubrir nuestra verdadera esencia. Y es que es en momentos de crisis y en situación difícil cuando surge nuestra verdadera esencia, es cuando surge nuestro verdadero yo. Y está en nosotros el poder decir, bueno, me quedo como estoy o me tomo fuerzas y me levanto, ¿verdad? Ahí es donde, como en medio de esta crisis también, nuestra verdadera esencia ha salido a reducir. Bueno, espero, quiero darle las gracias y espero pues que esta conversación, que estos momentos que hemos compartido, pues hayan sido, ¿verdad?, de su agrado. Y yo les agradezco, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por haber aceptado esta invitación, y es un gusto para mí el poder haber compartido estos momentos desde mi experiencia en la educación virtual. Así que, Claudita, bueno, no sé, Carla, te agradecemos muchísimo. Tu exposición fue muy clara, muy acompasada, muy grata, la verdad. Aparte has hecho una descripción completa de lo que es la educación virtual, lo que estamos viviendo en este momento y hacia una perspectiva de dónde vamos. Todas las preguntas que nos hacemos permanentemente. Justamente acá uno de nuestros asistentes, Gustavo Quinteros, comenta que si habremos notado que ahora venimos ocupando más tiempo como docentes en las clases virtuales. Además de la complejidad que tiene para quien no tiene una experiencia previa en esto, se suma a nuestro contexto, el contexto que estamos viviendo. Así que es un comentario muy oportuno. No sé si querés comentar algo al respecto, al uso del tiempo en los entornos virtuales. Muy bien, gracias Claudia, gracias Gustavo también por tu comentario. Y es cierto, cuando tú dices, notaron que ahora venimos ocupando más tiempo como docentes en las clases virtuales, es totalmente cierto cuando nos estamos acoplando o cuando estamos introduciéndonos a este mundo de la virtualidad. Pero también quiero decirles que una vez nosotros ya estamos inmersos y ya estamos empapados con esta experiencia en modalidad virtual, ya no es necesario que estés como tanto tiempo conectado. Yo comprendo muy bien esta parte y bueno, te lo puedo decir desde mi experiencia. Han habido días en los cuales uno tiene que estar conectado casi todo el día, desde las 8 de la mañana, 8 o 10 de la noche. ¿Por qué? Porque al principio esa transición fue un tanto difícil, tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de entornos virtuales, nos llama a que siempre estamos leyendo, que siempre estamos aprendiendo, estamos diseñando un nuevo recurso, estamos habilitando también recursos para los estudiantes, estamos pendientes de la mensajería, pero una vez nosotros ya tengamos esa programación, ya tengamos programadas nuestras aulas virtuales, ya tengamos agendado, ya está la rúbrica con la cual vamos a evaluar, etcétera. Entonces, en ese momento
ya como que da un descanso, como que ya da, cuando ya tenemos todo diseñado y programado, ya entonces queda un espacio solo como para ir actualizando, para ir habilitando, cerrando, calificando las tareas y respondiendo mensajes, ¿verdad? Así que yo entiendo muy bien, Gustavo, esa parte, ¿verdad? Cuando dice que ha demandado más tiempo, y sí es cierto, en ese momento de transición sí demanda más tiempo, pero ya una vez nos organizamos, ya solo falta ir actualizando. Me permito hacer una acotación a tu muy buena respuesta, que tiene que ver con estos procesos que vos incluiste en tu presentación, que hablan de la planificación, la currícula, las competencias del tutor, la calidad instruccional, que nosotros nos hemos enfrentado, los docentes presenciales, que no teníamos experiencia en esto, y en realidad en este entorno, donde las carreras presenciales tienen un diseño para presencial, no tenemos el equipamiento adecuado, no tenemos la capacitación previa, nos hemos visto inmersos en esta realidad de golpe y tuvimos que ir haciendo las adecuaciones mínimas necesarias para transformar estos dos entornos que son distintos, de por sí, como vos bien lo describiste. Entonces, en 2 meses hemos tenido que hacer un proceso que en realidad lleva años. Bueno, esperemos que estos primeros meses nos vayan haciendo ahora un colchoncito como para relajarnos y que el resto transcurra un poquito mejor o estamos mejor preparados para eso. Acá también Haik nos hace un comentario que dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia un proceso híbrido? Consulta. Esperamos tu opinión, Carla. Bien, desde mi perspectiva, podría decirle que la educación virtual va en un total crecimiento. Híbrida porque sí siempre es importante el contacto personal. Hablamos hoy en día de carreras cortas, maestrías de 1 año, sí, totalmente virtual, pero siempre es importante un contacto también personal. Entonces, vamos hacia eso, a una educación de una modalidad híbrida, pero como el mismo ritmo de un mundo cambiante vuelve que ya no tenemos ese tiempo y ese espacio para poder asistir a una escuela, a una universidad física, sino que nos estamos moviendo y estamos cambiando tanto que nuestras labores, nuestras actividades cotidianas, pero también queremos formarnos, también queremos continuar la formación, entonces nos lleva a estudiar en una modalidad virtual. Pero yo creo que la educación virtual sigue en aumento. No pretendo decir que la educación tradicional en modalidad presencial va a desaparecer, pero sí la educación virtual está tomando un auge, está tomando un crecimiento bastante, se está desarrollando bastante y con las nuevas tendencias vemos que está abriendo un sinfín de posibilidades para que todo aquel que desee continuar su formación, educación básica, media, educación universitaria o incluso carreras técnicas, puedan hacerlo desde donde se encuentren, siempre y cuando. Muchas gracias, Carla. Patricia Gándara nos hace otra consulta, te hace llegar otra consulta. Dice, si tenés algún estudio u opinión acerca de los costos que tiene aplicar entornos virtuales a lo que son las clases presenciales, digamos, esta adecuación de lo presencial a lo virtual. Bien, no puedo decirles los costos, las cantidades exactas, ¿verdad? Pero sí puedo hablar de que
si una institución quiere hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio de carreras tradicionales a carreras virtuales, al menos yo puedo hablar de la experiencia desde nuestra universidad, cómo se comenzó ofreciendo asignaturas, no carreras, asignaturas en modalidad semipresencial, donde en un principio se le daba la oportunidad al estudiante y se le decía, bueno, usted esta asignatura va a venir estos días a clases de forma presencial y estos días se va a quedar estudiando en modalidad virtual. Y el estudiante decía, ah, qué bueno, así no voy a venir 3 días a la semana a la universidad o 2 días a la semana a la universidad. Luego se comenzó con asignaturas totalmente virtuales, donde se le ponía en sus horarios a los estudiantes, se les ponía que ellos pudieran elegir las asignaturas que querían llevar totalmente virtuales. Entonces, el estudiante llevaba 4 asignaturas en el ciclo, 2 o 1 podía ser totalmente virtual y las otras 2 presenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un principio la universidad o la institución puede comenzar trabajando con plataformas que no requieran que tengan un costo, ¿verdad? Pueden ser plataformas libres, pero a medida la demanda va aumentando, ya la institución tiene que hacer una inversión digamos, en un costo financiero, si hablamos de costos financieros, ya una inversión en tecnología, más que todo en servidores o en plataformas pagadas para poder ofrecer un servicio, porque la demanda va creciendo. Si la demanda es pequeña, pues no es necesario. No es necesario invertir en plataformas pagadas, pero si ya la demanda es mayor y tiene que ofrecer un excelente servicio de conectividad, de que los recursos estén alojados en la plataforma, de que haya una mayor gestión o una mejor gestión, una gestión de calidad de las aulas virtuales, entonces ya la institución debe ir viendo cómo invertir en ese tipo de plataformas tecnológicas. Y luego cuando ya se empiezan a invertir, cuando ya se empiezan a ofrecer carreras que son totalmente virtuales, es decir, que todas las asignaturas están alojadas en una plataforma, bueno, ahí hay que tener otro tipo de inversión un poco mayor, ¿verdad? Inversión económica en costos financieros. ¿Por qué? Porque ya se tiene que garantizar un proceso educativo completo desde que el estudiante ingresa hasta que egresa. Y todos los servicios educativos se dan a través de esa plataforma. Y la gestión de las aulas también ya implica un mayor costo. Luego, en costo material o en costos de recursos personales, bueno, también la institución debe pensar e invertir en capacitar a su personal, capacitar en cómo planificar esos planes, esos diseños instruccionales, cómo evaluar incluso también, cómo evaluar en ambientes virtuales de aprendizaje, porque es una metodología totalmente diferente, recursos totalmente diferentes que tienen que estar a disposición de sus alumnos virtuales. Invertir también en bibliografía totalmente digital. Bueno, tenemos bases de datos que sí pueden ser libres, pero bueno, al menos la Universidad Tecnológica forma parte de un consorcio de universidades privadas a nivel mundial donde cuenta con una buena cantidad de bases de datos a nivel internacional que son materiales bibliográficos que están a disposición de todos de nuestros estudiantes virtuales. Entonces también es otro tipo de costo, ¿verdad? Es otro tipo de inversión. Entonces debemos conocer también qué tipo de demandas
cuál es nuestra demanda, la demanda que tenemos, para ver también cuánto es lo que vamos, o para conocer también cuánto es lo que vamos a invertir. Hablando financieramente, tecnológicamente, y invertir en recursos bibliográficos digitales, y también invertir en una capacitación para la planta docente. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica ha estado recibiendo durante los últimos años capacitaciones, incluso a nivel de maestría con Argentina. Recuerdo que fue uno de los primeros programas donde se capacitó a un staff de profesores virtuales para obtener la maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Actualmente estamos capacitándonos con la Universidad Virtual de Corea, en la cual también un grupo selecto también de docentes se está capacitándose. Nos continuamos formándonos en ambientes virtuales de aprendizaje, y bueno, siempre estamos aprendiendo de los grandes, ¿verdad? Ya llevamos más de una década de experiencia en educación virtual en la Universidad Tecnológica, y no paramos, ¿verdad? No paramos de aprender, no paramos de innovar. Hoy aproximadamente se están ofreciendo casi 20 carreras virtuales, entre lo que son licenciaturas, ingenierías y también carreras técnicas en modalidad virtual. Entonces, sí, podemos decir que la educación virtual es una gran oportunidad, tiene una gran cantidad de beneficios, ¿verdad? Pero también es, como lo decía ahí la compañera, es... Bien, Carla, sí, indudablemente es una necesidad además, y seguramente que cuando se realicen investigaciones más profundas sobre esta etapa, esto se va a cuantificar, pero también se van a tener en cuenta la necesidad y la ganancia que va a reportar, ganancia no solo económica, ¿no?, sino como potencial humano. Ya tendríamos que ir cerrando. Hay algunas preguntas más, hay algún comentario, muchos agradecimientos para ti, y un comentario de Wanda Ortiz que no quiero dejar de compartir, que es muy oportuno, que dice que entre los múltiples beneficios que ofrece la educación virtual está la oportunidad de brindar educación a personas con diversidad funcional, lo cual realmente es una de sus ventajas indudables, hablando de capacitación y de formación y de desarrollo humano. Me interesaría también mucho que nos pudieras hablar un poquito más sobre la relación entre investigación y educación virtual, pero bueno, ojalá que lo podamos hacer en otra oportunidad, porque hoy ya hemos ocupado más tiempo del necesario, así que yo te agradezco, te hago llegar los mensajes de agradecimiento del auditorio, y le doy la palabra a Estela para el cierre final. Muchísimas gracias, Carla, ha sido un gusto. Gracias, Claudia, un gusto para mí también. No escuchamos, Estela. Ay, qué pena que no se le escucha, Estela. Bueno, seguramente, Estela, lo que quería es agradecerte tu participación, y seguramente quería comentar sobre las próximas experiencias que se van a realizar dentro de la red. Pero bueno, lo que yo les puedo comentar es que ella ha dejado aquí un link. Si lo encuentran en el chat, van a encontrar el link con el link a la videoconferencia, para que todos puedan tener acceso a las transparencias y demás. Y bueno, seguramente Estela les va a hacer llegar el programa de las próximas
Acá nos comenta que tuvo un fallo en la sala, el sistema, que la quitó como anfitriona, y lamentablemente yo no sé cómo darle el audio para que pueda hacer el cierre. Así que les hago llegar este comentario de parte de ella. Ok, gracias entonces, gracias Claudia, gracias Estela, y a todos los participantes, pues también muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de acceder hasta sus lugares donde ustedes se encuentran. Y bueno, ahí queda mi correo electrónico por cualquier consulta, cualquier aporte, quedo a sus órdenes y bueno, voy a responder a la mayor brevedad si ustedes me escriben. Que tengan un buen día, eso ha sido todo de mi parte y gracias nuevamente Claudia, Estela, gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a vos, Carla. Al auditorio les comento, y a ti también, por supuesto, Carla, si querés sumarte, que acá nos comenta Estela que la próxima videoconferencia va a ser el 17 de junio a las 12 horas. El expositor será el magíster Gustavo Quinteros y el tema será Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Así que, bueno, los esperamos con mucho gusto. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Estela. También. Seguimos en contacto, Estela, por medio del correo también. Que pasen un bonito día. Muchas gracias, muchísima suerte.